Agradezco a la Academia Nacional de Medicina el haberme invitado a esta sesión ordinaria del simposio sobre el Premio Nobel y sus lecciones ante el COVID-19. Vivimos momentos en que los temas de Premio Nobel, mujer, ciencia y paz han cobrado especial relevancia y la relación entre ellos se ha tornado particularmente crítica, diría yo. Pero, como todos los escenarios críticos, este no surgió de la noche a la mañana. Tiene una larga historia. En estos breves minutos me concentraré en solo algunos episodios, retomando la historia desde el momento en que propiamente se gestó la idea del Premio Nobel, porque justo ahí convergen los otros temas en comento: mujer, ciencia y paz. Como bien sabemos, Alfred Nobel fue el inventor de los explosivos de alto impacto y, en un principio, prácticamente su único fabricante. Por eso llegó a amasar esa enorme fortuna. Su hermano, por cierto, murió al explotar el primer laboratorio de Nobel y otros cientos de vidas se perdieron en el camino antes de que encontrara la dinamita. Casi inmediatamente sus principales clientes fueron los ministerios de guerra. Pero como aún le parecía limitado el poder destructivo de la dinamita, Nobel se dedicó a diseñar armas aún más poderosas, incluido un torpedo que fue el precursor del cohete bomba. Consideró incluso la factibilidad de la guerra bacteriológica. Como se refleja en las citas de Nobel que aparecen en esta lámina, podría decirse que él fue el precursor de la doctrina de la disuasión, tan arraigada hasta hoy en día, muy lamentablemente, en mi opinión, y según la cual, cuanto mayor es la amenaza producida por un arsenal, tanto menos posible es que se llegue a emplear. Por otro lado, Berta von Suttner, austríaca de origen aristocrático, era una activista entregada en cuerpo y alma a la causa de la paz. Su obra más famosa, Abajo las armas, cuya lectura, por cierto, recomiendo mucho, escrita en 1889 con el fin de difundir sus ideas pacifistas, conecta con la defensa de los derechos de las mujeres y con la denuncia del militarismo. A raíz de una breve temporada en que Berta trabajó de joven como asistente de Nobel, surgió una larga amistad entre los dos, plasmada en más de 90 cartas. Berta ejerció una fuerte influencia en Nobel y no se cansó de convencerlo de la importancia y efectividad del movimiento de la paz, en el que ella estaba profundamente involucrada. En una carta de 1893 a Berta, Alfred Nobel se refiere por primera vez a su testamento y dice: «Quisiera disponer de una parte de mi fortuna, fundando un premio que se otorgue cada 5 años a quien haya hecho que Europa diera los pasos más largos hacia las ideas de pacificación general. No me refiero al desarme, que solo se puede lograr muy lentamente». Esta carta es considerada la génesis del Premio Nobel de la Paz. Nobel murió 3 años después y en su testamento dejó establecido que los intereses de su fortuna debían dividirse entre lo que ahora conocemos como los premios Nobel por un lado y los reconocimientos al mejor trabajo por la abolición de los ejércitos y la creación de congresos de paz. A Berta von Suttner se le otorgó el Premio Nobel de la Paz, por cierto, en 1905. 2 años antes, María Curie, recién doctorada a los 36 años, había recibido el Premio Nobel de Física, su primer premio Nobel, porque en 1911 recibiría el de Química. El de 1903 le fue otorgado junto con su esposo, Pierre Curie, y con Henri Becquerel por sus trabajos sobre la radioactividad. Bueno, pues al estallar la Primera Guerra Mundial en 1914, María Curie estudió radiología, anatomía y mecánica automotriz y adquirió el equipo necesario, en buena medida con sus recursos, para armar unidades móviles de rayos X, a las que llamó ambulancias radiológicas.
Dirigió la instalación de 20 unidades móviles y otras 200 unidades en los hospitales provisionales y comenzó a instruir a otras mujeres como ayudantes. En 1916 consiguió licencia para manejar personalmente las unidades móviles. Se estima que más de 1 millón de soldados heridos fueron tratados con sus unidades de rayos X. Pasemos ahora a otro caso que contrasta con el anterior. Se trata de Fritz Haber, quien recibió el Premio Nobel de Química por su contribución a la síntesis del amoníaco, que a la vez era empleado para la fabricación de fertilizantes. Se estima que millones de personas no sobrevivirían sin este invento. También se estima que gran parte de las casi 100.000 muertes por gas venenoso en la Primera Guerra Mundial se deben a otra de las innovaciones exitosas de Haber, un método para utilizar cloro en forma de gas como arma química. El mismo Haber dirigió personalmente la aplicación de gas clorín en Bélgica en abril de 1915, con la que amanece una nueva era de la química cuando las 400 toneladas de gas abandonan los 5.000 cilindros de acero y atacan a miles de soldados. Su esposa, Clara, también era química. Se había doctorado en 1900, convirtiéndose en la primera mujer en doctorarse en Alemania. Al día siguiente del estreno del gas letal, Clara se suicida. Sin embargo, Haber continúa desarrollando y aplicando los gases venenosos. Inventa el gas mostaza, al que llama un éxito fabuloso. Al finalizar la guerra, es declarado criminal de guerra por los aliados. Sin embargo, un año después, en 1919, recibe el Premio Nobel de Química por su proceso para la fabricación de amonio. Otro de sus desarrollos es el gas ciclón, que fue perfeccionado y usado por los nazis a partir de 1942 para el exterminio de millones de judíos y otras poblaciones. Paradójicamente, varios familiares de Haber fueron víctimas de este gas. Entre 1937 y 1938 se llevaban a cabo en varios laboratorios experimentos de bombardeo de núcleos por neutrones. El trabajo de Otto Hahn y Lise Meitner en Berlín, a cosa de 10 kilómetros del cuartel general de Hitler, por cierto, se acercaba a su momento más interesante cuando Lise tuvo que huir de Alemania por ser judía. Según las explicaciones teóricas de Lise, al ser bombardeados los núcleos de uranio, se partían prácticamente por la mitad, liberando una energía 6.000 millones de veces mayor que la energía empleada en bombardearlos. Se había descubierto una fuente de poder prácticamente inconcebible. Una conversación de 2 premios Nobel, Niels Bohr y Enrico Fermi, en la Conferencia de Físicos en Washington en enero de 1939, planteó el germen de lo que sería la bomba atómica. La teoría de Alfred Nobel entra en acción. La sustancia o máquina que deseaba él poder producir está aquí. La pregunta clave es, ¿estaría el mundo lo suficientemente asustado? El funesto desarrollo al que dieron lugar estos descubrimientos en manos de las potencias militares es de todos conocido. El lanzamiento de las bombas por Estados Unidos contra 2 ciudades japonesas en 1945 marcó el inicio de la llamada Guerra Fría con arsenales nucleares cada vez más potentes. En este contexto, solo me quedan 2 minutos para rendir un sentido homenaje a 4 figuras Nobel que han jugado un papel muy digno y relevante en el combate al armamentismo nuclear y en la lucha por una paz verdadera. Linus Pauling, Premio Nobel de la Paz 1962, fue uno de los primeros químicos cuánticos y recibió también el Premio Nobel además del Premio Nobel de 1954 en química por su trabajo en el que describía los enlaces químicos. En 1962, el Premio Nobel de la Paz por su campaña contra las pruebas nucleares terrestres.
2 años más tarde, 1964, Dorothy Hodgkin recibe el Premio Nobel de Química por esclarecer las estructuras de moléculas de gran importancia fisiológica, entre ellas la vitamina B12 y la insulina. Dorothy Hodgkin tenía la determinación de hacer todo lo posible por prevenir el conflicto armado y, en particular, la amenaza de una guerra nuclear. Se convirtió en presidenta de las conferencias Pugwash en 1976, puesto que ocupó por más tiempo que cualquier persona que la precedió o le sucedió. En 1985 recibe el premio Nobel Bernard Lown, creador del desfibrilador para la resucitación cardíaca. Ya en 1980, Lown y un cardiólogo ruso, el doctor Evgeny Vyazov, fundaron la organización internacional llamada International Physicians for the Prevention of Nuclear War, la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear, IPPNW. 10 años más tarde, en 1995, las conferencias Pugwash, fundadas en 1957 a raíz del manifiesto de Einstein y Russell, recibieron el Premio Nobel de la Paz junto con su presidente, Joseph Rotblat, que había sido también uno de sus fundadores. Este premio se otorgó por reconocer los esfuerzos de casi 40 años por el control y la eliminación de las armas nucleares. Bernard Lown y Joseph Rotblat coincidían en afirmar que se ha pretendido justificar el poseer armas nucleares con base en la teoría de la disuasión, que sin embargo el adagio romano si vis pacem para bellum, o sea, si quieres la paz, prepárate para la guerra, siempre ha sido un preludio de la guerra y no un garante para la paz. Muchas gracias.